Siguen avanzando las investigaciones, siguen conociéndose nuevos datos y esto acredita que el PSOE de limpio no tiene nada. Vamos a ver hasta qué punto de suciedad hay dentro del Partido Socialista y cómo de arraigado está en el Gobierno, pero lo que demuestran todas estas informaciones es que limpios no están. Hace un año y medio, cuando empezaron a salir las primeras informaciones, muchas de ellas publicadas por algunos de sus medios, el Gobierno y el Partido Socialista decía que todo era mentira, todo era fango, todo eran bulos, era la fachosfera. Después, cuando empezaron las primeras investigaciones judiciales, la táctica y la estrategia del Gobierno y del Partido Socialista fue criticar a los jueces que investigaban y que iniciaban esas investigaciones, acusando de lawfare a todo aquel que investigase al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez. 29 jueces han avalado o están investigando todas estas causas y el Gobierno sigue diciendo que hay lawfare en este país. Después también atacaron incluso a la UCO, incluso haciendo falsas acusaciones sobre que había guardias civiles que querían atentar contra el presidente del Gobierno. Atacaron a los grupos parlamentarios que exigíamos respuestas y que exigíamos que se investigase todo lo que estaba ocurriendo. Y a pesar de todos estos ataques, todas estas instituciones han seguido haciendo su trabajo. Y hoy tenemos más información que hace un año y hoy hay mucha información sobre lo que ocurría dentro del Partido Socialista. Tenemos información de que presuntamente empezaron a llevárselo crudo desde la misma moción de censura. Aquella moción de censura que el hoy imputado Ábalos por corrupción defendía como regenerador de la corrupción. Hay informaciones de algunos de ustedes que dicen que el señor Ábalos se lo empezó a llevar crudo esa misma semana, en cuanto el PSOE accedió al Gobierno, lo cual demuestra que aquella moción de censura fue una estafa, no venían a regenerar nada y que el Partido Socialista es una estafa. Esas pruebas de las que renegaban han llevado a un secretario de organización del PSOE a la cárcel y a otro secretario de organización a estar imputado delante del juez. Esas pruebas de las que el PSOE dice que no hay nada. Y al final los españoles lo que se preguntan es si una banda criminal se ha adueñado del PSOE o si el PSOE es una banda criminal. Pero se comportan como tal. Las bandas criminales tienen alias, tienen un lenguaje en clave, hay corrupción, hay prostitución, se desafían, se graban unos a otros. Al final, las bandas criminales es como actúan, ¿no? Y es lo que estamos conociendo en el Partido Socialista. Sabemos por testimonios que había gente que llevaba bolsas con dinero de mordidas a Ferraz. Y sabemos por la UCO que había pagos en sobres a dirigentes del Partido Socialista. Lo que queremos saber es si el PSOE puede explicar si el dinero con el que pagaba en efectivo en sobres a dirigentes suyos salía del dinero de las bolsas, porque lo que ha acreditado la UCO es que no aparecen las cuentas contables del Partido Socialista. Y los españoles al final lo que no quieren es que nos tomen el pelo, y quieren explicaciones, y quieren que el PSOE y el Gobierno se explique, y quieren que les digan la verdad. Y por eso ayer el Partido Popular anunció que a la Comisión de Investigación en el Senado llevaremos a las dos gerentes del Partido Socialista, una de ellas que, por cierto, ha mentido ante el Tribunal Supremo, dijo y el PSOE afirmó que en su partido no había pagos a nadie en metálico y ahora sabemos que sí, efectivamente, había pagos en metálico. ¿Cuándo mentía el PSOE? ¿Cuando afirmaba que no se pagaba en metálico o cuando afirma que se pagaba en metálico pero que es legal, aunque no haya contabilidad legal en su partido? Anunciamos hoy también que vamos a pedir en el Congreso la comparecencia monográfica sobre este asunto a María Jesús Montero en el Congreso. Queremos que nos explique por qué el partido del que ella es vicesecretaria general puede saltarse las normas del Ministerio que ella dirige. ¿Por qué el PSOE está exento de las prohibiciones de pago en metálico que tenemos el resto de los ciudadanos, pero que parece que en el PSOE no aplica? Queremos que nos explique por qué en el partido del que ella es vicesecretaria puede hacer pagos en efectivo, como dice textualmente el informe, sin que conste respaldo documental. En cualquier otra organización esto hubiera supuesto una investigación probablemente de Hacienda. Queremos preguntarle a María Jesús Montero si el ministerio que ella dirige va a abrir una investigación al Partido Socialista, en vista de las informaciones que estamos conociendo. María Jesús Montero tiene que explicarnos si las normas de este país aplican a todos los ciudadanos o a los allegados de Pedro Sánchez y a su partido le son indiferentes. Y luego hay otra cuestión que nos planteamos en el Partido Popular, que es dónde están los socios del Gobierno, porque no dicen nada. Están callados. En este Parlamento tenemos a grandes azotes de la corrupción como el señor Rufián, que no pregunta nada al Gobierno. Desde el 1 de julio, que es cuando fue el señor Cerdán a la cárcel, los socios parlamentarios han tenido 15 preguntas de control al Gobierno y ninguna ha ido a corrupción. Probablemente no quieren preguntar porque no les guste la respuesta o porque no quieran saber la respuesta real, porque entonces el chiringuito se les cae. Entonces, probablemente por eso prefieran ser colaboradores necesarios de toda la corrupción del Gobierno.
Al final, ese fue el pacto de inicio de esta legislatura. Poder por impunidad. Y es en lo que estamos ahora mismo también cuando conocemos todos estos casos de corrupción. Los socios callan a cambio de que les sigan dando prebendas y el Gobierno está en el poder a cambio de impunidad. Sí, así comenzó esta legislatura, que por cierto no sirve para nada porque no legisla ni hace nada. Y yo, sin más, me pongo a su disposición para todas las preguntas que quieran hacerme. ¿Qué tal, portavoz? Buenas tardes. Quería preguntarle un par de cuestiones. En primer lugar, sobre el decreto que finalmente se vota mañana, si ya finalmente el Partido Popular ha fijado una postura, si el hecho de que se vote mañana puede ser que facilite una abstención, ¿no? Que no sea, digamos, el 7 de octubre. Una segunda pregunta sobre lo que está ocurriendo en Andalucía con las afectadas por el cáncer de mama. Si usted cree que la consejera andaluza puede seguir en su puesto después de lo que ha ocurrido con estas pruebas diagnósticas. Y ya, por último, en tercer lugar, por la propuesta que traía el Gobierno la semana pasada, el Partido Socialista, de blindar el aborto en la Constitución, esta mañana... Un segundo, Millán, perdóname, que es que me he quedado, el boli no me escribe. Si me dejáis, perdone. No. Quiero apuntar todo. Nada, simplemente el decreto, preguntarle también por la consejera andaluza y, en último lugar, porque Pepa Millán esta mañana les señalaba directamente con la cuestión del aborto, diciendo que les apena que el Partido Popular se avergüence de defender el derecho a la vida y les acusa incluso de cobardes. Quería preguntarle si ustedes estarían, en este caso, de acuerdo de blindar, en este caso, el aborto en la Constitución, como propone el Partido Socialista, y por estas palabras de la portavoz de Vox. Gracias. Sí, bueno. Con respecto a nuestro voto en el Real Decreto, como todos ustedes saben, no solemos adelantar el sentido del voto y, por lo tanto, me va a permitir que esperemos a que se produzca esa votación mañana. Con respecto a Andalucía, el señor Juanma Moreno y su Gobierno está dando todas las explicaciones necesarias y, lo que es más importante, una vez que se ha conocido este caso, se ha puesto manos a la obra para que se cambien esos protocolos que, por cierto, llevaban en marcha desde 2012, cuando estaba gobernando el Partido Socialista. Para mí hay una cuestión clave en lo que tiene que ver con la gestión de una administración. Es inevitable que cuando uno gobierna una administración tan extensa como una comunidad autónoma o tan extensa como un ministerio, pueda haber problemas de gestión. Lo que nos diferencia a unos y a otros es qué hacemos ante esos problemas y cómo respondemos. En el Gobierno de Juanma Moreno se está respondiendo primero dando explicaciones, con transparencia y cambiando los protocolos. En el Gobierno de España, la ministra Redondo, cuando conoció lo que estaba pasando con las pulseras, lo tapó durante un año y después ha estado mintiendo. Solo hasta el día de ayer creo que es cuando ha reconocido por primera vez que sí que ha habido absoluciones de hombres porque no funcionaban las pulseras. Por lo tanto, lo importante ante un error que puede producirse en una administración, que es algo que puede ocurrir, es cómo te enfrentas a él y cómo lo resuelves. El Gobierno de este país lo que hace es mentir, tapar y acusar a los demás. Y yo creo que es una gran diferencia. Y sobre la propuesta que han llevado, me preguntabas por la propuesta que han llevado Vox a la Comisión, ¿no?, Constitucional. A la Constitución y, en este caso, Pepa Millán esta mañana cargaban contra el PP los han acusado de cobardes. Bueno, a mí lo que diga la señora Pepa Millán del Partido Popular me importa bastante poco. Y con respecto al derecho fundamental en la Constitución, la postura del Partido Popular siempre ha sido clara. Nosotros no creemos que sea un derecho fundamental, creemos que hay un derecho al acceso al aborto que está perfectamente establecido en nuestras normas, que se está llevando a cabo en toda España. Y en el Partido Popular tenemos muy claro, uno, cuando una mujer quiere ser madre y se plantea no serlo por cuestiones económicas, lo que creemos en el Partido Popular es que las administraciones tienen que hacer todo lo posible para que quien quiera ser madre pueda serlo. Y lo que creemos en el Partido Popular es que el derecho al acceso al aborto lleva muchos años implantado y dentro de la ley que se puede hacer perfectamente. Lo que tenemos muy claro en el Partido Popular es que no vamos a usar este tema para que se deje de hablar de otros, como hace Vox y como hace el Partido Socialista. Eso es lo que tenemos muy claro en el Partido Popular y, por tanto, yo creo que he sido muy clara al respecto. Sí, tres cuestiones. Al margen de que no nos desvele el sentido de voto mañana sobre el embargo de armas, una opinión del contenido en sí de ese decreto para conocer exactamente qué opinan de que mañana se vaya, de lo que se vota mañana en sí. En segundo lugar, se ha aprobado ya la agenda de trabajo, digamos, de la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso. No sé qué opinan de que entre los comparecientes solicitados por el Partido Socialista vaya a estar Pedro Sánchez. Gracias. Bueno, sobre el contenido del Real Decreto ya me han preguntado en otras ocasiones. A nosotros, primero, ¿va a servir para que el Gobierno de Netanyahu deje de masacrar a la población civil palestina? Entendemos que no.
Probablemente ayude mucho más el plan de paz del señor Trump, que ha contado con el apoyo de la mayoría de líderes democráticos y de los países árabes, que esta propuesta del señor Sánchez, que ha usado para tapar toda la corrupción de su gobierno, no porque realmente le importen los gazatíes ni lo más mínimo. Además, entendemos que ese Real Decreto lo que tiene que tener claro es que se tiene que salvaguardar la defensa de España y la seguridad de España. Y nosotros exportamos más que importamos más a Israel. Por lo tanto, probablemente quien salga más perjudicado sea España. Y vuelvo a insistir, traen este Real Decreto no porque crean en él, sino porque le han usado, como todo en la cuestión de Gaza, para tapar sus casos de corrupción. En cualquier caso, ya le digo, no les adelanto el sentido del voto.